Javier Milei, cuando el presidente, primero, ¿por qué el presidente dice no vamos a devaluar, es una barbaridad lo que están diciendo de los depósitos, cuando en realidad no se lo están preguntando? La realidad es que es un nuevo capítulo lamentable de las definiciones del presidente. Y cuando dice esas cosas, lo primero es, ¿por qué habla de cosas que no le preguntan? Digo que es un muy buen punto. Además, con la historia lamentable que tiene Argentina. Recordemos que en el año 2001 se votó, por ejemplo, en el Congreso la intangibilidad de los depósitos. Claro. Y en noviembre teníamos corralito. ¿Ok? Por lo tanto, dada la historia expropiadora de la política argentina para con el sector privado, hay cosas que son bastante sensibles. Por otra parte, lo otro que hay que decirle es, mirá, ya están tocando los depósitos. ¿Por qué? A ver. Porque cuando vos mirás las reservas internacionales netas del Banco Central, son negativas. ¿Cómo es que son negativas? Básicamente porque cuando vos haces un depósito en dólares, o en pesos, el que sea, vos haces un depósito, el banco guarda un encaje y el resto lo presta. Y el encaje lo deposita en el Banco Central. Concretamente, ¿cómo funciona hoy el sistema financiero? Si vos ponés 100 dólares, dado el nivel de aversión al riesgo que tiene el sistema financiero, está encajando 70 dólares. Esos 70 dólares van a la cuenta del Banco Central. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Banco Central está financiando la corrida utilizando los dólares de los depósitos del sector privado. Por lo tanto, los está tocando. ¿Y los bancos no dicen nada de eso? Bueno, digamos, por ahora tienen un colchón de liquidez enorme. O sea, pensá que, a ver, un banco en el mundo normal, tiene encajes que oscilan entre el 5 y el 10%. Tienen encajado el 70%. Solo prestaron el 30%. O sea, es digamos, el nivel de liquidez con el que trabajan los bancos en Argentina claramente es verdaderamente enorme. Por lo tanto, te tiene que pasar una catástrofe. Pero de vuelta, recordemos que esto es Argentina. Y de hecho, esto la gente lo está viendo. Es importante decir, quiere decir que no estamos en un riesgo inminente, digo, para... Claro, el riesgo no es inminente, pero es cierto que el Banco Central le está maneteando los dólares a la gente de los depósitos. Y eso lo está viendo, por eso tenés corridas. Por eso estás viendo todos los días que aun cuando salen muy poquitos dólares por el dólar ahorro, porque el 85% de las operaciones son bochadas, las reservas caen. ¿Por qué caen? Es porque la gente está sacando los depósitos, porque la está viendo. Ese es el primer punto. El segundo punto es, a ver, si vos querés defender un tipo de cambio fijo, ¿sí? ¿Cómo funciona un sistema de tipo de cambio fijo? La cantidad de dinero queda determinada de manera endógena por la demanda de dinero. Entonces vos vas a tener la demanda de dinero ahí y eso va a ser igual a las reservas más el crédito doméstico. Si vos aumentás el crédito doméstico, o sea, emitís dinero, ¿qué te va a pasar? Como la demanda de dinero está dada, las reservas caen. Entonces este gobierno tiene un déficit fiscal monstruoso, el cual está financiándolo con emisión monetaria. Vas a tener que financiar el déficit cuasi fiscal, con lo cual tenés una explosión de oferta de dinero. Además, hay un repudio del peso, la gente está saliendo del peso. Por eso están los controles de capitales monstruosos que hay. Y si a eso le sumás la caída del nivel de actividad económica, el peso se tiene que destrozar. Es decir, el poder adquisitivo del peso tiene que caer. Por ende, todos los precios en expresión en unidades monetarias suben y el dólar, como es un activo financiero, pica primero. Pero si vos además vas a seguir emitiendo, la única forma que vos tenés para defender el tipo de cambio, si querés hacer eso, es tener reservas. Y no las tienen. ¿Y vos entonces por dónde empezarías si vos tuvieras que dar un consejo? Porque bueno, es como una trampa, ¿no? Como cualquier cosa. A ver, lo que hay que tener claro, digamos, primero es el contexto. Argentina está transitando lo que es la peor crisis económica, social y sanitaria de la historia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. A ver, ¿por qué la peor crisis económica? Es peor que la del 2002. ¿En qué sentido? En el 2002 el PBI cayó 10,9%, con una caída máxima en el segundo trimestre de 16%. Este año, ¿cuánto va a caer? 12%, con una caída en el segundo trimestre de 19,1%. Durante el 2002 tuviste la tasa de desempleo en torno al 25%. Hoy está informado a 13%, pero hay un efecto de desaliento sobre la oferta. Cuando vos corregís ese efecto, la tasa de desempleo es 29%. Cuando vos mirás los niveles de pobreza, estuviste en 55. Hoy en el primer semestre tenés 41. Si tomás el segundo trimestre tenés 47. Y tenés un descalabro monetario monstruoso
que de explotar y derivar en una hiperinflación, que es algo altamente probable, vos tendrías que los niveles de pobreza saltarían al 75%. Con lo cual, no solo tendrías un desastre en lo económico, sino que además tendrías un desastre en el plano social. Que además llevas 20 años comiéndote el capital, algo muy distinto a lo que tenías en el 2002, que vos venías de una década de inversión fuerte y que en realidad el problema de la crisis fue un problema de apretón monetario. Entonces, en ese contexto, además le tenés que sumar la crisis sanitaria. Argentina emprendió la cuarentena más estúpida del mundo, la más larga y la más profunda. Y no solo eso, a pesar de destrozar la economía, estamos en el lote del 10% de países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. O sea, con lo cual estás parado arriba de un volcán y estás por hacer erupción y vamos a explotar todos. O sea... Ahora te quiero preguntar, porque Alberto Fernández dijo, tocamos fondo. Mentira. Bueno, quiero que me lo contestes, puede ser en unos brevísimos Cuando instantes. usted lo diga. Dale, vamos y volvemos. Es la economía para el modelo peronista. Es como un vaso de cerveza. Tenés la parte amarilla y la parte blanca. La parte amarilla es el sector privado, la parte blanca es el sector público. Si yo te doy un vaso de cerveza sin la parte pública, vos me decís, no, parece un vaso de pis, todo amarillo. Si yo te doy un vaso de cerveza con todo blanco, vos me decís, tirala de vuelta, pibe, esto es todo espuma. ¿Cuándo te tomás el vaso de cerveza? Bien y con ganas. ¿Cuándo es? Bien amarillo y la parte blanca bien. Esta es la economía peronista. El sector público bien que la espuma y lo amarillo que es el sector. Cuando veíamos recién las declaraciones de Guillermo Moreno, Javier dijo, es un buen economista, o sabe de economía, dijiste. Sí, exactamente. O sea, vos podés no coincidir. O sea, yo no coincido en su pensamiento. Guillermo Moreno es un economista de tradición ricardiana. O sea, claramente yo no adhiero a esa tradición, digamos, porque yo soy austríaco. Pero, al margen de esa situación, yo no puedo negar que él sabe de economía. De hecho, los debates que yo he tenido con Guillermo Moreno son muy jugosos porque... Sería muy interesante tenerlo. Porque ¿sabés qué es lo que tiene de interesante? Es que cuando vos te pones a discutir con tu modelo, él se pone en tu modelo y discute adentro de la lógica de tu modelo. Y obviamente es algo que yo también manejo regularmente, que es, me pongo en la lógica del modelo del otro. Entonces, hemos tenido muy buenos debates ahí. De hecho, hay uno que dura como 2 horas. Que... Bueno, vamos Javier, a hacerlo, quiero llevarte un poco de vuelta a lo que te había preguntado Pancho. Porque vos decís, bueno, estamos frente a una crisis inédita, ¿no? Peor que la del 2001 y no sé en qué otras crisis estás pensando, ¿no? Está peor que la del 2002. Bien, exactamente. Perfecto. En este sentido, ¿qué medidas crees que el gobierno hoy debería tomar para poder resolver la situación política, teniendo en cuenta que vos también en tu diagnóstico dijiste, ok, si tomamos ciertas medidas, la pobreza sube al 75%. Entonces, viendo cómo equilibrar la cuestión del equilibrio macroeconómico con la armonía social. No es de las medidas que yo tomaría. No, por eso te pregunto las medidas que vos tomarías. Este gobierno que quiere apagar un incendio con un lanzallamas puede terminar generando una hiperinflación, están todas las condiciones dadas para que eso exista y, digamos, puede ocurrir. Ahora, lo que vos tenés que hacer, el problema de Argentina es un problema de inconsistencia macroeconómica. Es decir, no dan los números fiscales. ¿Ok? Vos, por ejemplo, ¿qué es lo que asegura la consistencia fiscal? Que vos te den los números, que vos puedas repagar la deuda. Vos para poder repagar la deuda, si necesitas tener un superávit primario de por lo menos 2 puntos del PBI, Argentina este año va a 8. Este gobierno no tiene voluntad de ajustar. Y el problema que vos tenés, y que tenía muy bien, digamos, con el colega que está haciendo, digamos, toda la cobertura de lo que fue IDEA, es que para que un plan de estabilización funcione y sea exitoso y sea expansivo, cuando vos generás el ahorro fiscal, que genera el ajuste, tiene que tener como contrapartida un aumento de la inversión. El aumento de la inversión tiene varias facetas. Una es que te crean que el plan sea consistente, que sea creíble. Bueno, no tiene reputación este gobierno, por lo tanto todo lo que hace es no creíble. Pero no solo eso, que además te miente. Y como si todo esto fuera poco, se vulneran sistemáticamente los derechos de propiedad. Entonces, Argentina tiene una situación verdaderamente catastrófica y que además requiere de un ajuste y como no tiene confianza y nadie va a invertir un mango en Argentina, la caída va a ser monstruosa. Es decir que
vayas por donde vayas. Pero me estás esquivando pará, la pregunta. pará un minuto. No te estoy esquivando la Pero pregunta. pará. ¿Sabes lo que pasa? Vos sabés lo que tendrías que hacer, sacar a todos los orcos y tirarlos por la ventana. Y pero ¿A así no quién? se puede. Incluida la cámpora. ¿Quiénes son los orcos? A ver, Los orcos es ¿qué todo vamos lo que tiene, digamos, de ministros, de todos los que lo rodean. Es decir, escúchame, los ministros que tiene, Dios, son patéticos. O sea, a ver, cuando vos escuchás, no sé, a Cecilia Todesca, a Matías Culfa, a Mercedes Marcó del Pont, a Martín Guzmán, recitan todas las cosas Esos que... son los moderados, vos decís. No, bueno, imagínate que quieren redoblar la apuesta, digamos, o sea, traer un ejército de Nerones para apagar el incendio. Javier, quiero, porque el presidente dijo hoy, tenemos el tape del presidente, dale, ponelo, miralo acá en la pantalla. Lo único bueno entre tanta tragedia es que finalmente tocamos el fondo del pozo. Y Mario Benedetti tiene una poesía muy linda que se llama Bienaventurados y que en una de sus estrofas dice: bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante solo queda ir mejorando. A nosotros solo nos queda mejorar. Bueno, esta es la que canta Serrat, me parece, ¿no? A ver, eso es falso. ¿Por qué? A ver. Primero, porque hay países que directamente desaparecieron. Argentina, si continúa con este esquema de política económica de acá al futuro, como dice mi colega José Luis Espert, Argentina va a ser la villa miseria más grande de todo el mundo. Es decir, no es cierto lo que dice, no es cierto empíricamente, no es cierto en dinámica, o sea, es una de las tantas mentiras más que tiene. Y después, el tema de la recuperación. A ver, la recuperación, todo el mundo está haciendo una recuperación en B corta. ¿Por qué? Porque vos sacaste gente del mercado de trabajo, cuando se reinserta, rebota. Rebota, claro. Bueno, acá parece que a la B corta de Argentina le cortaron el brazo derecho. ¿Por qué? A ver, pero ¿por qué? Porque vos en el medio mandaste a la quiebra un montón de empresas. Es decir, este mecanismo de cuarentena estúpido que aplicó Argentina generó un desastre en el plano real. Te mandó a la quiebra a las empresas. ¿No pueden aparecer otras empresas? No van a aparecer otras empresas porque vos tenés un gobierno que sistemáticamente avanza sobre el derecho de propiedad. Si vos no vas a poder ganar plata, vos no vas a invertir. Vos, por ejemplo, mirás el tipo de cambio. El tipo de cambio, hay una explosión de número de tipo de cambio. Es decir, vos sabés que el factor fundamental que tiene el sistema de precios es ser un mecanismo de coordinación. Transmite información, hay personas que van a ser demandantes, otros van a ofrecer, hay desajustes y eso va a implicar que el precio se mueva. Cuando vos tenés tantos precios para un solo bien, la economía está descoordinada y es el desastre que vos tenés. Hay un tema que hoy, después lo que dijo Liotti y Francisco Juegues, que los empresarios hoy en ideas también criticaban o que no están conformes, es con la política sanitaria. Los resultados a esta altura de la política sanitaria, la lucha con la pandemia, son malísimos. Argentina está quinto en cantidad de casos positivos, hoy somos el quinto país, y solo superado por Estados Unidos, que tiene 328 millones de habitantes, India, que tiene más de 1.300 millones, Brasil, que tiene 210 millones, Rusia, con 145 millones. O sea, nos ganan 4 países en cantidad de casos positivos que tienen muchísima más población que nosotros y que testean mucho más que nosotros. Esto genera bronca también en el sector empresariado, porque hoy el presidente dijo en un momento: si usted piensa que este gobierno no quiere a las empresas, piensen en los ATP, piensen en los IFE. Nunca un gobierno se preocupó o les interesó tanto a las empresas. Y la verdad que a estos empresarios no los corres por ahí. Estos empresarios lo que quieren es ver cuándo se pone en marcha la economía, la producción, cuándo vuelve a rodar la economía. Y con estos indicadores sanitarios que tienen mucho que ver en este atascamiento, va a ser difícil, o cada vez el punto de partida va a ser cada vez más lejano. ¿Por qué le decías a Javier que no te había contestado? No, porque yo le había preguntado qué haría él en una situación así. Suponete que vos podés Asume Milei. vos podés poner tu equipo y A ver. tenés que decir qué vas a hacer. Lo primero que vos tenés que hacer es ponerte de acuerdo con los jugadores fundamentales de la economía, porque vos vas a tener que hacer un tremendo programa económico. Es decir, y no es un programa económico que solo trate de ir con la cuestión de corto plazo. Vas a tener que ir con un programa de largo y que tiene consecuencias de corto. Entonces vos, en ese contexto, te vas a tener que sentar primero con el Congreso, ¿sí? Porque, digamos, para que tenga claro qué leyes hay que sacar, te vas a tener que sentar con los sindicatos, te vas a tener que sentar con la Corte Suprema de Justicia, te vas a tener que sentar básicamente también con quién. ¿Con la Corte por qué? Y para que no te vengan para atrás, digamos, las leyes que vos necesitas
para sacar la economía adelante. Entonces, ¿qué quiere? Y te tenés que sentar con los empresarios. Entonces, una vez que vos te sentás con la Corte... ¿Son leyes que quitan derechos? Tienen que ser leyes muy Claro, constitucionales No, deberías volver a la Constitución. Deberías volver a la Pero Constitución. la Constitución no te da un plan económico de qué No, hacer. no, ¿cómo que no? Digo, la Constitución de Alberdi justamente es una defensa de los valores de la libertad, que sancionada en 1853 y puesta en funcionamiento en 1860, de ser un país de bárbaro en 35 años, ¿sí?, hizo que Argentina fuera el país más rico del mundo. Entonces sí que se puede hacer. Ejemplo, una de las cosas que están dentro de esa Constitución, ¿sabías que no había en todo lo planteado por Alberdi coparticipación? No, es del 30. ¿Me entendés? Entonces la coparticipación, por ejemplo, es un problema enorme porque genera un problema de correspondencia fiscal. Es decir, las provincias gastan la plata que genera otro. Entonces nunca un gobernador... Igual hay que decir nunca... que Alberdi estaba pensando en una constitución muy para su época. No, ¿por qué para su época? ¿Que Estados Unidos la cambió? No, digamos, y sin embargo, digamos, justamente tiene esa estabilidad y lo convirtió en el país más grande. No hay coparticipación más importante. en Estados Unidos. En Estados Unidos es un régimen federal. Entonces vos te haces cargo de tus cuentas. O sea, cada gobernador se va a tener que hacer cargo de sus cuentas. Entonces vos no podés seguir con este esquema. Ahora, ¿qué haces con los estados que tienen más dificultades? Porque si yo soy infran, te escucho y digo... Bueno, a ver, digamos, podemos seguir con este sistema y con todas esas provincias, quebrando la provincia de Buenos Aires. Cuando vos hiciste la nueva, digamos, cuando se hace la ley de coparticipación del 74, ahí lo que vos tenés es que, fíjate esto, 1974, lo que vos tenés que, por ejemplo, Buenos Aires, que aporta 40, se llevaba 28. O sea que ya ahí a Buenos Aires la empezaron a arruinar. Situación que fue empeorada aún más en el año 88, gracias al abuelo del jefe de gabinete, que tratando de ganarle las internas a Menem, le cedió puntos de coparticipación a otras provincias y que Alfonsín le dio una mano castigando a la provincia de La Rioja. Entonces, mirá, digamos, todos los problemas. Y hoy, digamos, a ver, la Constitución del 94 decía que vos tenías que determinar una nueva ley de coparticipación federal. Sí, claro, pero necesita el voto de todos. Entonces, obviamente, los que están parasitando a Buenos Aires, a la capital federal y demás, ¿qué pasa? Digamos, no van a aceptar. Ahora, ¿no puede haber una oportunidad también en esto? Porque vos decís, bueno, está bien, estamos en un momento realmente crítico. Vos tenés la oportunidad de, como decís, convocar a todos, decir vamos a hacer una reforma laboral, pero es que vos tenés que hacer una profunda reforma del Estado para bajar fuertemente el gasto público y así poder bajar impuestos y que la economía tenga aire y empiece a crecer. Pues nada de eso quiere hacer el Frente de Todos y la gente que votó al Frente de Todos votó para que ese gobierno no haga nada de eso. Bueno, que es la realidad listo, también, pues. Sigamos siendo cada vez más pobres. Pero o sea, yo no digo... No, pero Daniel, ya está claro. Yo no digo que no estoy de acuerdo o que deberíamos hacer eso. Pero también es cierto que en la campaña electoral del año pasado se hablaba de estas cosas, de un Estado presente, un Estado cada vez más grande. Bueno, de un Estado... a ver, se habló de eso. Tu libertad, la libertad de cada individuo termina donde empieza el Estado. Cuanto más Estado tengas, menos libre sos. Bueno, Argentina no por nada está entre los peores países de libertad económica y cada vez vamos a ser más pobres. Vamos a ser cada vez más pobres. A ver, Argentina... Pero cada vez somos más pobres, es lógico. Pero que no tengas duda. A ver, Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hasta que llegó la pandemia estábamos 70, ¿sí? Y ahora cuando saquen los nuevos números, no sabes si vamos a estar entre el 100 y el 120. O sea, entonces, ¿queremos seguir haciendo lo mismo? Bueno, está bien, pero vos cada vez más pobres. tuviste una crisis sanitaria mayúscula, inédita en 100 años, y los estados intervinieron. No, a ver, está bien. Pero fíjate esto, la Organización Mundial de la Salud acaba de señalar que se equivocó. Es decir, después de la payasada de la semana pasada cuando dijo, no, hay que tomar, digamos, los infectados, multiplicar por 21 por los asintomáticos, esa mentira no se la creyeron ni ellos. A ver, hay un trabajo, digamos, eso yo lo muestro en el libro, el 99,5% de la caída del PBI mundial que el mundo tuvo este año obedece a la cuarentena. Es decir, al modelo de cuarentena que impulsó la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que hizo la Organización Mundial de la Salud? Amenazó que venía una nueva fiebre española. La fiebre española ocurrió entre 1918 y 1920.
¿sí? Infectó a 1/3 de la población del planeta Tierra con una tasa de letalidad del 6%. O sea, murió el 2% de los seres humanos del planeta Tierra. O sea, en ese momento eran 40 millones, más o menos. Si vos pones eso... Los que murieron, 40 millones. En los números de hoy, tendrías que estar viendo 2.600 millones de infectados, tendrías que estar viendo cerca de 160 millones de muertos, o sea, tendrías que estar viendo... No, 400... está claro que no tiene nada que ver con esa gripe. Bueno, está bien, bárbaro, me encantó que me lo digas así. Bien, ¿por qué? Porque 1 millón llevan muertos. O sea, Claro. el error es grosero. Pero no solo eso, hay un estudio de Barro que analiza qué pasa, Barro, Ursúa y Wen, qué pasa con la tasa de crecimiento del PBI si vos tuvieras una nueva fiebre española. Y te dice que el PBI debería perder 7 puntos de crecimiento. Cuando vos tomás los números del Fondo Monetario, que lo hace por otra metodología, tomás el huevo de enero. Entonces te decía que el mundo iba a crecer 3%. Tomás el nuevo, ¿cuánto te da? Te dice que va a caer 4,5. Sí. O sea, 7,5 puntos. De esos 7,5 puntos, 7 se deben a la cuarentena. 3 de esos 7. No, 7. 7 a la cuarentena. De los 7,5 se deben a la O sea, cuarentena. vos lo que decís es que en ningún lugar del mundo se tendría que haber hecho cuarentena. No termino de entender eso. Tendrías que haber aplicado lo que se llama el método científico, que es lo que hicieron los países que le fue bien. El método científico tiene dos, se llama SIR, el modelo. Tiene ¿Está en tu libro esto? Sí, en la parte teórica está en la parte 1 y después la aplicación en la parte 3. El modelo SIR, que quiere decir susceptibles, infectados y removidos, tiene dos partes para lo que es el manejo de la epidemia. Una parte depende de la responsabilidad de los individuos. Distanciamiento social, uso de barbijo, cuestiones de higiene, los protocolos, eso queda, digamos, en manos del sector privado. Y después la parte más importante que tiene que dar el sector público, porque, digamos, lamentablemente a mis preferencias hay estado de bienestar por todos lados, que en realidad se deberían llamar estado de malestar. ¿Qué es lo que dice? Es fundamental el tema de los testeos. Vos tenés que hacer testeos masivos. ¿Por qué haces testeo masivo? Porque cuando vos haces testeos masivos, identificás los que están infectados. Entonces, cuando los removés, Los aislás, claro. claro, la tasa, digamos, se contagia menos gente. Entonces vos llegás a un mejor control de la epidemia. Ahora, claro, para eso vos tenés que hacer muchos test, ¿no? O sea, y no solo testear gente, sino a los vínculos directos y a un vínculo más. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los países que les fue bien con esto? Ahora, fíjate esto. ¿Por qué no se hicieron testeos acá? Te lo digo yo. Porque había que importarlos y no podían robar. Entonces, ¿qué es lo que, ante el derrumbe de la recaudación, qué priorizó el gobierno? Mantener el gasto público, porque era la de ellos, ¿sí? Por ejemplo... Acaban de importar. Incrementar, por ejemplo, el aparato clientelístico, ¿sí? Dando todos estos programas que es una invasión de papelitos, ¿sí? Hacer obra pública, porque ahí, digamos, Javier, siempre hay una ventaja. ¿Me esperás que tengo que ir a la tanda y seguimos? Porque está interesante. Te quiero preguntar además si te vas a dedicar a la política, si se viene la fórmula Milei expert o viceversa, porque parece que los libertarios están cerca del 10% en algunas encuestas. Vamos y volvemos, dale. Una vez charlando con Daniel Scioli en la campaña, él me dijo, ¿por qué no vas, Cristina, de primera diputada? O sea, él quería que yo fuera de primera diputada nacional en la lista de la provincia de Buenos Aires bueno, le decía, porque vas a ayudar a traccionar votos, anda de candidata a diputada, ya que vos me decís que el poder. Y yo le dije, no, Daniel, van a decir, si yo voy de candidata a diputada nacional, porque él decía que eso traccionaba y ayudaba a los votos, por ahí tenía razón, pero bueno. Yo le dije, si voy de candidata a primera diputada, ¿sabes lo que van a decir? Que voy de comisaria política tuya, que voy para controlarte desde la Cámara de Diputados, sería muy malo. ¿Fórmula Milei expert o no? Mirá, José Luis está siendo candidato por la provincia de Buenos Aires, sería candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, y en mi caso iría como candidato por la capital federal, o sea, por la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero están trabajando juntos entonces. Sí, claro, obviamente, me unía al Frente Despertar. Y ahí seguramente el primer enemigo de usted va a ser Juntos por el Cambio, que va a decir, hay gente que podría votarnos a nosotros. Claro, y O sea, dividen el voto opositor. Son funcionales al kirchnerismo, les van a decir. Bueno, eso es falso.
Eso es ¿Por qué? A falso. ver. Porque en realidad, supongamos que efectivamente fuera como dice Juntos por el Cargo, que nosotros somos funcionales al kirchnerismo. La realidad es que nosotros, cuando haya que votar por cercenamiento de libertades individuales, aumento de precios, de impuestos, aumento de regulaciones, nosotros no vamos a estar de acuerdo y ahí nos vamos a oponer. Sin embargo, eso Juntos por el Cargo no lo puede asegurar, porque ellos, por ejemplo, restablecieron el cepo, defoltearon la deuda en digamos, de legislación local. Por ejemplo, avanzaron sobre la propiedad privada. Esa es la diferencia que tiene con López Murphy, por ejemplo. Por ejemplo, avanzaron sobre la propiedad privada con la ley de góndolas, digamos, mandaron ya en este gobierno lo que es, por ejemplo, la ley de alquileres, el teletrabajo, ¿sí? Es más, subieron el impuesto a la renta financiera. Por lo tanto, o sea, ninguna de esas cosas que va en contra del sector privado, en contra de las libertades individuales y todo eso, nosotros vamos a votar en contra, cuando en realidad, digamos, Juntos por el Cambio, digamos, ahí se parece mucho al kirchnerismo. Javier. Y lo que tiene que ver en lo estrictamente institucional, Sí. digamos, ahí vamos a estar de acuerdo. Nosotros también vamos a defender la República, por motivos distintos, porque nosotros lo vamos a hacer por una convicción republicana. En el caso, digamos, de Cambiemos, lo hace no porque le molesta per se lo que hace el kirchnerismo, le da miedo en realidad la vocación totalitaria del kirchnerismo, que los puede dejar sin carguitos. Entonces, nosotros vamos a hacer mucho mejor oposición frente al kirchnerismo que lo que puede hacer Juntos por el Cambio. Por lo tanto, que la gente no Javier. se deje asustar por eso. Muchísimas gracias. Quédense con Luis Majul y se queda Javier, así que lo van a ver también ahí, conversación larga con Luis Majul. Y mirá,